se especializa, bueno, sus temas de investigación son referentes a Europa, el Magreb, que es el norte de África, la identidad y la migración, política e Islam. Por favor, Tariq, te escuchamos. Gracias. Creo que solo si... Ah, claro. Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como siempre, un gusto participar al menos desde mi regreso a México, en las semanas árabes. Y el tema que vengo a proponer hoy, en parte es porque celebramos el inicio de la independencia argelina este 1 de noviembre, la independencia que comienza en 1954. Y claro, creo que la gran pregunta siempre para nosotros, los hijos de argelinos o argelinos en la diáspora, es ¿qué significa ser argelino? Sobre todo, ¿qué significa ser árabe? Parece que la respuesta es muy clara, pero definitivamente no es así. Creo que también es necesario que dentro de la misma academia a veces falta voces árabes, o sea, nosotros hablando por nosotros, y voces musulmanas, nosotros también hablando por nosotros. Comienzo entonces esta ponencia con dos citas, una de Mesali Haj y la otra de Abdelhamid Ben Badis. Los dos son figuras muy importantes dentro de los movimientos nacionalistas argelinos, porque los dos van a tener una visión muy diferente de lo que debe de ser Argelia, tanto bajo un gobierno francés como con una posible independencia. Los dos son de inicios del siglo XX, y Mesali Haj, que es el fundador del movimiento nacional argelino, nos dice, él habla de que busca esta Argelia árabe, la busca debajo de las piedras, la busca en el río, la busca en el bosque, en el desierto, y no la encuentra. No encuentra este contexto árabe de Argelia. Esto es interesante. Y le responde Abdelhamid Ben Badis, intelectual, erudito, reformista islámico, yo diría de las más bellas mezquitas que hay en Argelia, la mezquita de Orán, lleva el nombre de Ben Badis y por supuesto una de las bibliotecas más grandes del país. Y él responde de manera muy tácita: mi idioma es el árabe, mi religión es el islam y mi país es Argelia. Bien, Argelia logra independizarse después de 8 años de guerra en 1962, el 3 de julio, pero festejamos el 5, porque los franceses entraron un 5 de julio de 1830, entonces se vuelve simbólica la fecha, el mismo día que entraron es el mismo día que se les saca. Y Argelia, muy inspirado en Nasser, por supuesto, va a tomar un gobierno totalmente nacionalista, argelino y de corte socialista árabe. Y aquí viene la gran pregunta entonces, ¿qué significa ser árabe? Esta pregunta me la he hecho durante muchos años y sobre todo me surge a la mente porque hace poco me toca escuchar pues un autonombrado experto del mundo árabe en la radio, amigo, pero no sé si finalmente tan conocedor, y él dice, es muy simple, ser árabe es hablar árabe, punto. Eso es lo que nos hace ser árabes. Caray, me quedé así de, a ver, espérame, la diáspora árabe no habla árabe. Si ustedes van, por ejemplo, al Centro Cultural Libanés, no van a escuchar que se hable en árabe. Segundo, ¿qué árabe? El Fusha. Porque el Fusha puede llegar a ser un idioma extranjero para la gran mayoría de árabes. El Fusha es el árabe clásico, el que se enseña en las escuelas y el que se usa en los medios de comunicación. Sin embargo, en la calle se hablan el llamado derija, o derja, como se dice en Argelia, porque incluso las vocales se comen, y son los dialectos, ¿sí? Ahora bien, quiero mencionar, los dialectos llegan a ser tan distintos el uno del otro, que si ponen a hablar a un marroquí con un saudí en su dialecto, no se entienden. Se convierten en idiomas completamente distintos. Entonces, no, el idioma no nos hace ser árabes, ¿sí? Si no es el idioma, ¿qué es? ¿Es la etnia?
Digamos entonces, son los países miembros de la Liga Árabe. Hay un debate enorme entre si los somalíes son árabes étnicamente o no, si los sudaneses son árabes étnicamente o no, si los mauritanos son árabes étnicamente o no. Eritrea, el día de hoy, está debatiendo si entra a la Liga Árabe o no entra. ¿Esto lo hace árabe? Bien, es la etnia, decíamos, o la cultura. Hay una definición que es muy interesante y dice: árabe es quien nació en un país árabe y o sea, no necesariamente tuvo que nacer en un país árabe, o viene de una cultura árabe, en el caso de la diáspora, o habla el idioma árabe, pero no necesariamente, pero al menos se tiene que identificar como árabe, ¿sí? Y cuando hablo de la diáspora, pongo un ejemplo aterrizado en Latinoamérica. La mayoría de mexicanos que viven en los Estados Unidos, muchos no hablan español, sin embargo se reconocen como hispanos, ¿sí? En este sentido, no. E incluso tenía ganas de decirle a este amigo, y bueno, tú ni hablas árabe, empezando por ahí. Y a nivel cultural, incluso en la construcción social del ser árabe, el ser árabe se pasa por el padre, no por la madre. Entonces, si uno es hijo de madre árabe, no es aceptado como árabe por los árabes. Pero si uno es hijo de padre árabe, es inmediatamente aceptado como árabe, dentro de el constructo social de lo que significa ser árabe. ¿Y por qué digo constructo social? A la hora de hacer análisis, yo con mi formación de internacionalista, pues siempre es necesario usar una teoría. En mi caso, la que me interesa mucho es el constructivismo social, ¿sí? Cito a Benedict Anderson, y él va a decir que es una nación. Una nación no es otra cosa más que una comunidad imaginada. Una comunidad imaginada que comienza en la mente de los seres humanos, es soberana, es limitada, porque sabemos siempre dónde termina la nación y dónde comienza la nación de los otros, y es incluyente y excluyente, porque a la hora de crear identidades nacionales, incluimos a los que nos sentimos identificados y excluimos a los que no. Esto nos lleva a un problema tremendo en Argelia, que hay 3 idiomas hablados por la gente. El árabe, y aquí cabe mencionar cuál, el tamazigh, o el llamado bereber, que no es un solo idioma, es una familia lingüística, y el francés. Y a la hora de crear una identidad nacional argelina, lo que se va a tomar en cuenta es un idioma que se va a imponer por encima del resto. Un poco de la historia de Argelia. Pareciera que no queda duda que Argelia es árabe, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que por Argelia han pasado fenicios, han pasado bereberes, han pasado romanos, han pasado, por cierto, los romanos. Cuando uno piensa en la cultura romana, si quiere visitar y ver las ruinas más impresionantes, uno no va a Italia, va a Túnez o va a Argelia. Bien, ¿cómo? O en Turquía. Turquía también hay, por supuesto, el Mediterráneo, efectivamente. Han pasado vándalos germanos, han pasado bizantinos, los árabes van a llegar en el siglo VII, posteriormente va a haber una presencia española, posteriormente una presencia otomana, finalmente una presencia francesa en 1830, claro, y una presencia andaluza muy importante. La gran mayoría de exiliados, judíos y andaluces, decimos árabes, pero en realidad el día de hoy está comprobado que muchos expulsados en 1492 no eran árabes, eran españoles conversos, ¿sí? Entonces también van a llegar a Argelia. Los árabes llegan en el 647. La arabización del territorio se da de 1050 al 1100 y la llegada de los árabes va a continuar desde el siglo XIV hasta el siglo XV. La narrativa de la identidad argelina que a todos nos han enseñado es: todos los árabes venimos de una tribu árabe que llegó a Argelia en un momento dado. En la mía, desde que soy niño, me la tuve que aprender. En el 1470 llegó nuestro antepasado Sheikh Sidi Youssef, proveniente de Irak, proveniente de Arabia Saudita, quién sabe de dónde, y de ahí salimos nosotros, Weled de Sidi Youssef, o la tribu de los Yusfin, descendientes del Sheikh de dicho nombre, de la rama de los Ameri, de la región de la Zeraouía.
Y esto no tiene ninguna duda para quien es argelino. Bien, 1830-1845 se da la guerra de conquista por parte de los franceses. Esto termina en una victoria francesa. Argelia se convierte no en colonia, se convierte de la noche a la mañana en Francia, en territorio francés. Se le va a llamar Departamento de Ultramar de Francia. Y la subsiguiente política que va a tomar Francia en el país es la de educar a élites para acompañar a Francia en la práctica del poder. Derrida va a hablar de esto como el monolingüismo impuesto por el otro. Él se refiere a que hay una imposición cultural en Argelia, ya que se impone el francés en los 3 departamentos argelinos. En realidad no hay una imposición cultural por parte de Francia. Y ahorita hablamos un poco de esto. ¿Hay un impacto en la población? Sí. Se crean sociedades seculares, se crean sociedades occidentales. Sin embargo, el francés se convierte exclusivamente en la lengua de la administración y la educación. La realidad es que pocos argelinos se van a encontrar en puestos administrativos, pocos argelinos reciben estudios, y los argelinos se convierten en ciudadanos de segunda clase que van a seguir usando su árabe argelino, y algunos de ellos van a aprender el francés. Y hablamos de una clase que se convierte en analfabeta pero bilingüe. No sabe leer ni escribir, sin embargo, se puede comunicar en los 2 idiomas. En los centros urbanos, Argel, Oran, Tlemcen, definitivamente se va a hablar francés. En el campo se sigue hablando el árabe. Pasamos entonces a la Guerra de Independencia de 1954 a 1962. Argelia se convierte en un estado independiente después de 8 años de guerra, después de 2 millones de argelinos que pierden la vida. Nuevamente, esta narrativa de los mártires, todos tenemos mártires en la Guerra de Independencia argelina, y de la noche a la mañana, Argelia se convierte en una nación árabe. Esto nadie lo va a refutar, ¿sí? Lo dice el propio himno nacional, ¿sí? Juro que hemos levantado por la vida o por la muerte, hemos decidido que Argelia vivirá, que sean testigos todos. Podemos decir que al final del proyecto de colonialización francés, el proyecto lingüístico falla, el proyecto lingüístico francés. Y el nuevo gobierno argelino, el Frente de Liberación Nacional, impone el árabe como el único idioma oficial. El francés no se convierte en ilegal, el tamazigh ni siquiera es considerado. El tamazigh es el idioma de los bereber, el bereber es el grupo autóctono de Argelia. Según las cifras oficiales del gobierno argelino, 70% de la población argelina habla árabe y un 30% de la población habla algún dialecto bereber, ¿sí? Y el proyecto de nación se convierte el panarabismo y el socialismo árabe. La narrativa histórica del país entonces se convierte en la siguiente: Argelia como un estado irrefutablemente árabe e islámico. Si bien el gobierno va a ser secular. Los que han estudiado el socialismo árabe, sabemos que el socialismo árabe acepta el lugar que tiene el Islam en la sociedad, mas no tiene lugar el Islam en la política. Y sorprendería ver que la gran mayoría de países árabes, musulmanes, en los 50s y 60s, van a tener gobiernos muy seculares. Bien, sin embargo, la pregunta que yo me hago es: ¿Argelia es un país árabe o es un país que se arabiza? Porque la realidad es que se importan profesores desde Egipto y Siria para enseñar el árabe a los argelinos. ¿Qué quiere decir? El dialecto argelino está lejos de ser cercano al fusha o al árabe clásico. El árabe clásico es prácticamente incomprensible para el argelino promedio. El argelino promedio habla una mezcla de árabe con vocabulario francés, con vocabulario bereber, y en algunos casos, como el dialecto del oeste, de donde viene mi familia, la parte de Sidi Belades, se incluyen palabras en español.
mi primo me llega a decir, Heda el gordo, su amigo el gordo, y usa la palabra tal cual, gordo, ateni el chancla, pásame la chancla, la basura se dice basura, un montón de palabras del español por la presencia española, no solo la conquista de Orán por parte de los españoles, sino también la presencia durante la época colonial francesa de españoles a los cuales se les regalan tierras, ¿sí? O del turco, en el caso del este, como por ejemplo en la wilaya de Argel. El francés no es aceptado como idioma oficial, sin embargo el día de hoy Argelia es el segundo país con el mayor número de francoparlantes del mundo. Argelia no es parte de la francofonía tampoco. La francofonía es esta política muy, diría yo, exitosa que lleva a cabo Francia de convencer a sus excolonias, además por supuesto de Quebec, de Suiza y de Bélgica, que son parte de un mundo francófono. Y por medio del concepto de francofonía se promueve la cultura, la lengua francesa. Bien, Argelia no se va a considerar un estado francófono y Francia se va a convertir en el otro, en la narrativa histórica del país. Se va a convertir en el enemigo histórico. Es más, se menciona incluso en el himno nacional: oh Francia, se acabó el tiempo de las palabras. Hemos acabado con ellas, como cuando acabamos de leer un libro. Oh Francia, llegó el momento en el que tienes que rendir cuentas. Prepárate, que aquí te va nuestra contestación. El veredicto, nuestra revolución lo pronunciará. Porque hemos decidido que Argelia independiente vivirá, sean todos testigos. Por supuesto, Francia pide y pide y pide que se quite esta estrofa del himno nacional. Se entiende. 2 millones de franceses son obligados a abandonar el país en cuestión de muy poco tiempo. Los judíos argelinos, más de 300.000, a los cuales Francia ha decidido darles desde 1870 la ciudadanía francesa, también van a verse obligados a abandonar el país. Esa es una de las grandes hipocresías que como árabes no hablamos. Sí, el judío vino y le quitó la tierra al palestino, mas nosotros expulsamos a todos los judíos de tierra árabe, con la excepción tal vez de la comunidad marroquí, donde quedan 5.000 judíos. En Argelia, los 300.000 salen en un periodo que va del 62, y en el 67 la gran mayoría son obligados. El día de hoy podríamos decir que la presencia judía o la presencia cristiana en el país es nula. Bien, pasamos posteriormente a la Guerra Civil Argelina de 1991 al 2002, lo que se va a llamar la Décennie Noire, la Guerra Sucia. En febrero del 95, durante protestas por parte de la comunidad bereber, el gobierno argelino va a reconocer el idioma bereber como una lengua hablada, no como una lengua oficial, tras levantamientos, tras meses de huelga y lucha. Sin embargo, el idioma bereber no va a poseer el mismo estatus que el árabe ni que el francés hasta el 2001, en que finalmente el bereber va a ser reconocido como lengua oficial. La realidad es que el día de hoy, a pesar de que el bereber es un idioma oficial de Argelia, más del 60% de la población argelina habla francés. Mi familia, por ejemplo, es familia francófona. Y esto es muy simple. Si uno quería estudiar, tenía que hacerlo en francés. Mi papá, él tiene que aprender a leer y escribir el árabe hasta los 17, 18 años. El francés lo aprende a leer desde los 5 o 6 años. Y era así. ¿Sí? Había una frase en la cual uno decía: pienso en árabe, vivo en árabe, pero escribo y leo en francés. Esa es mi realidad. Esa es la realidad del escritor, el intelectual o la gente educada dentro del país. Varias carreras el día de hoy incluso se enseñan en lengua francesa. Por ejemplo, la medicina, ya que el vocabulario técnico va a existir. Y el día de hoy, curiosamente, el número de argelinos que hablan francés supera al de la época colonial. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder durante la Guerra Civil de Argelia? La gran dicotomía que ve el mundo árabe en la segunda mitad del siglo XX. El secularismo enfrentándose a la islamización de nuestras sociedades. ¿Sí?
Algunos proyectos van a funcionar. Irán, por ejemplo, Arabia Saudita, alhamdulillah, gracias a Dios, argeliano. Y sigue siendo un estado secular. Por suerte no tenemos una teocracia de estilo iraní. En la guerra civil de Argelia, este va a ser un parteaguas para entender el debate actual en torno a la identidad argelina. Por una parte, el Frente Islámico de Salvación, partido político que gana las elecciones de manera democrática, mas sin embargo el ejército, al jamás llegar a creer que iba a perder las elecciones, le hace un golpe de estado, se rebela contra el poder. El poder va a ser visto como secular, el poder va a ser visto como ateo, el poder va a ser visto como apoyado por las fuerzas occidentales. Curiosamente, cuando hablamos del poder en Argelia, hablamos del mismo partido político que desde 1962 no ha dejado el poder. Es nuestro PRI. Y literal, es el Frente de Liberación Nacional. Y no lo dejará. Muy probablemente no lo dejará. El día de hoy en Argelia se tienen 3 identidades lingüísticas que a veces se entrelazan entre ellas y no está claro dónde termina una y dónde comienza la otra. Los arabófonos, los francófonos y los berberófonos. Los partidos autóctonos, los partidos bereber, van a usar la guerra civil para comenzar a pedir y a reclamar derechos lingüísticos y culturales al gobierno argelino. El Front de Focus Socialiste lo va a hacer, el RCD, de Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, también lo va a hacer, y van a comenzar a promover el pluralismo cultural. Ojo aquí, ser un argelino francófono no va a querer decir ser un argelino pro-francés, ¿sí? Los argelinos que usan el francés para escribir, para comunicarse, van a ser atacados y asesinados por los islamistas. Los islamistas, el proyecto de nación que proponen es Argelia es árabe y Argelia es musulmana. Todo aquel que atente contra esta idea de nación es visto como un enemigo. Ladi Flishi, escritor y promotor de arte, va a ser asesinado el 17 de marzo de 1993. Tahar Jaoud, escritor, político y novelista, periodista francófono, también argelino, va a ser asesinado el 2 de junio de 1993. Youssef Sefti, poeta francófono argelino, va a ser asesinado el 28 de diciembre de 1993. Saïd Mekbel, editor en jefe del periódico Le Matin, periódico en francés, periodista satírico, va a ser asesinado el 3 de diciembre de 1994. ¿Cuál es el crimen de estos escritores? Escribir en francés. Usar el francés como lengua de expresión. Asia Jebar, una escritora argelina, llamamos escritor argelino de expresión francesa, va a escribir en el 2003 La desaparición de la lengua francesa. Es una novela. Esta novela nos relata la historia de Bekran. Bekran es un exiliado argelino que regresa al país después de 20 años. Se encuentra que su país está al borde de una guerra civil, se encuentra que el Islam integrista está en plena efervescencia. Bekran decide regresar a su país después de romper con su amante Maris, y en Argelia, ya estamos rápido, y en Argelia va a conocer a Nadia, también exiliada argelina. Nadia va a significar para Bekran el llamado de sus raíces, va a significar también la recuperación del idioma árabe, va a significar también las memorias del país que se ha abandonado, y en este sentido Asia Jebar nos habla de cómo Bekran revive el árabe y el francés a través de la metáfora del cuerpo femenino, la pérdida del idioma propio y su reencuentro a través del amor y la poesía. Jebar va a declarar en su discurso de recepción a la Academia Francesa en el 2006: la lengua francesa se ha convertido en mi lengua propia, al menos en lo escrito. El francés es el lugar de mi trabajo, espacio de mi meditación o de ensueño, el objetivo de mi utopía. Puedo decir el ritmo de mi respiración día en día. El día de hoy, entonces, el gran debate que hay en torno a la identidad argelina es: ¿qué hacemos con el francés? ¿Lo tomamos como idioma prestado? ¿Cuál es la legitimación del uso del francés el día de hoy en Argelia? ¿El argelino que usa el francés es menos argelino que el que usa el árabe?
¿Qué pasa en la dicotomía que hay entre el árabe clásico y el árabe coloquial? ¿Cuál debe de imponerse? Abdelkebir Ketibi, un sociólogo marroquí, nos dice: el día de hoy hay una imposibilidad de escribir y de ver el mundo de forma monolingüe. El francés debe de ser entendido entonces como una prisión colonial. Para los primeros escritores e intelectuales argelinos ya independientes, el francés es un idioma forzado, es el idioma en el que tienen que estudiar. El día de hoy, la identidad argelina debe de ser entendida como un mosaico de distintas culturas e idiomas. El proceso de arabización del Frente de Liberación Nacional fracasó, pero el proceso de islamización del Frente Islámico de Salvación y el Grupo Islámico Armado también fracasó. La dicotomía, como les decía, desde finales de los 70 entre el secularismo nacionalista y el islamismo. Sin embargo, la historia arabizada de forma forzada en Argelia no hace más que borrar el rico pasado cultural de este país y sobre todo a la minoría bereber. El árabe es visto como un libertador, pero ¿de quién? Y no como un conquistador. Se ve una misión civilizatoria del árabe en el Magreb durante el siglo VII, una negación de la identidad bereber y una negación de la mezcla con las poblaciones locales. Y al final del día pregunto: ¿qué argelino no tiene sangre bereber en él o en ella? Se niega la realidad sociolingüística y multicultural de Argelia, producto de todos los pueblos que han pasado por el territorio. El nacionalismo monoidentitario y el nacionalismo monolingüístico al final promueve la violencia contra las demás minorías. Para terminar, en la actualidad, ¿cuál debe de ser el debate? El árabe clásico contra el árabe vernáculo, el bereber contra los idiomas, contra el árabe, y el árabe contra el francés. Tal vez en un futuro podríamos ver al árabe como nexo con el resto de las naciones árabes, el tamasig como patrimonio y derecho de los pueblos autóctonos de Argelia, y el francés como un eje de unión con Occidente. Una identidad multicultural y multilingüe, donde los idiomas son vistos como puentes y no como políticas que creen barreras entre las distintas identidades. Gracias. Gracias.